Yeli, bienvenidos. Vamos a hablar de un tema interesante. ¿Alguna vez te habías preguntado de dónde obtenemos la energía o cuáles son los elementos que te la pueden dotar? Bien sabes que hay infinidad de elementos químicos, por ahí tú conoces alrededor de 118 y 90 que son de origen natural y los otros sintéticos, ¿cierto? Pues en la biología ocurre exactamente lo mismo. ¿De dónde vamos a obtener energía como organismos? ¿Cuáles son los medios que nos dotan de esta energía para poder llevar a cabo las reacciones metabólicas? Pues vamos a conocer esto en este tema, ¿sale? Entonces vamos a hablar de las biomoléculas energéticas. Hay diversidad de biomoléculas energéticas. En términos prácticos vamos a abordar solamente algunas de ellas. Sin embargo, recordemos que nosotros vamos a tener presente que una de las más interesantes es el ATP. Te preguntarás qué es. Vamos a ver qué es. Pues bien, estas biomoléculas pueden ser de origen orgánico. Esas biomoléculas se refieren a los nutrientes que ingresan al organismo y que te permiten que las células lleven a cabo sus procesos internos y que tengan la mediación para poder segmentarse o bien unirse para formar tejidos y dar origen a lo que serían nuestros niveles de organización biológica. Entonces, dentro de estas orgánicas, nosotros vamos a tener a los glúcidos, que tienen mucho que ver con los carbohidratos y los azúcares. Entonces, están los glúcidos, tenemos a los lípidos, que debemos tener cuidado con la ingesta de estos. La acumulación excesiva, recuerda que va a hacer que los adipocitos, es decir, tus células grasas, aumenten de tamaño. Cuando llegamos a cierta edad, frecuentemente a los 30 años, ¿qué va a pasar? Pues esos adipocitos ya no se generan. Hay células que tienen cierto límite para poder generarse. Sin embargo, se puede llevar a cabo lo que es el crecimiento. Entonces, si los adipocitos ya no los estás generando, pero consumes lípidos en exceso, ¿qué va a ocurrir? Pues estos se van a dedicar a crecer y acumular tejido adiposo, que es tejido graso, ¿sale? Entonces, si hablamos de las proteínas, pues tiene sus limitantes. Este consumo de proteínas es fundamental para lo que es la generación de tejido. Sin embargo, el exceso también puede traerte consecuencias. Si hablamos de otra circunstancia de la energía, están implícitas las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Pues esto se refiere a una parte elemental para llevar a cabo una reacción química. Esta es la partecita que activa esa reacción química, la que permite que esta reacción se presente. Entonces, si nosotros agregamos esa enzima da pie a que la reacción pueda fundamentarse. Si nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, pues vamos a hablar un poquito del asunto de la genética, un poquito del asunto de la circunstancia de la energía a nivel celular, y por ello son muy interesantes. Y otro también muy interesante, las vitaminas, habitualmente presentes en lo que son frutas, en lo que son las circunstancias de origen vegetal, sin embargo muy interesantes para lo que es la compensación y el equilibrio. Muchos de nosotros a veces descompensamos esta trama y eso tiene que ver con la dieta. Entonces vamos a hablar de las energéticas que nos competen en esta ocasión, y también vamos a hablar de que aparte de las biomoléculas orgánicas existen otras de tipo inorgánico. Dentro de esas tipo inorgánico, aquí tiene mucho que ver la situación de la química, tenemos a las sales. Estas sales se proceden o son situaciones minerales. Sí, estos son minerales, y algo muy importante de ellas, pueden ser de origen binario. ¿Sí? ¿Qué significa de origen binario? Pues está hablando de que se unen dos elementos. Nosotros tenemos una que fundamentamos y que incluimos mucho en la dieta, que es el cloruro de sodio. Probablemente te suene raro el cloruro de sodio, pero si te la menciono como sal de mesa, tienes conocimiento de qué te estoy hablando. Muy bien, ¿por qué es importante la asimilación de esta? Porque esta circunstancia de las biomoléculas inorgánicas nos van a proveer de algo que se llama iones. Esos iones van a permitir que se estimule dentro de nosotros las reacciones químicas. Por ejemplo, en el caso del sodio, activa muchísimas reacciones químicas y puede activar también estímulos a nivel neuronal, permite la sinapsis de las neuronas. Otra biomolécula es el agua. Esta es de tipo inorgánico, pero nosotros la conocemos en biología como biocatalizador. ¿Por qué razón? Y aquí surge otro término, el término catalizador. El catalizador se refiere a que va a acelerar la reacción. Entonces, este catalizador actúa en la reacción química, sin embargo, no se va a consumir durante esta, simplemente va a estar presente y va a permitir que esta se acelere.
Es importante por ello tomar agua. No excederse, hay que recordar que tiene mucho que ver también con tu modus vivendi, cómo vives para ver cuánta agua te hace falta. Otra también tenemos las bases. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de estos tres al respecto, ¿sale? Recordemos que en términos de química tenemos tres aspectos. Tenemos los neutros, aquí tengo el 0, aquí tengo el 7 y aquí tengo el 14. ¿Sí? Si hablamos de esta circunstancia, voy a tener que aquí tengo presentes a los ácidos y aquí tengo presentes a las bases. ¿Sí? Tienen otros nombres, puedes escucharlos como alcalis, pero en términos didácticos vamos a hablar de ácidos y bases. Los alimentos que consumes habitualmente tienen un pH. ¿A qué se refiere ese pH? Pues se refiere a lo que es el potencial hidrógeno. Ese potencial hidrógeno permite ver qué nivel de alcalinidad o de acidez tiene el alimento. Entonces, estas biomoléculas son indispensables para el desarrollo de tejidos, son indispensables para el buen funcionamiento. Sin embargo, debemos mediar. En el caso del agua, aparece como un anfólito, o también llamado neutra. ¿Por qué? Porque tiene un pH 7. Ya habrá un momento en el cual expliquemos esta parte de lo que es la situación del potencial hidrógeno, pero es fundamental que conozcas o que entiendas que nosotros debemos consumir alimentos que no se vayan a los extremos, que no sean tan básicos ni que sean tan ácidos. Esto puede desencadenar afectaciones en tu organismo. El nivel de acidez se puede incrementar a nivel digestivo y esto a la larga te puede ocasionar problemas. También tenemos otra circunstancia muy interesante. ¿Por qué gases? Pues tenemos dos gases presentes que son fundamentales para la vida. Tenemos el dióxido de carbono, que es desprendimiento a nivel respiratorio, y el oxígeno, que se refiere a lo que ingresa a nuestro sistema. Entonces, estas biomoléculas orgánicas e inorgánicas requieren o vinculan cierta energía para llevar a cabo nuestros procesos. Las energéticas, en este caso, van a permitir que todos nuestros procesos vitales se lleven a cabo, ¿sí? Entonces, este cúmulo de biomoléculas nos permiten lo que es el funcionamiento organizacional. Todos los organismos requerimos de estas funciones. Muy bien, vamos a continuar. Ahora bien, si nosotros hablamos de estas biomoléculas energéticas, a las anteriores la mayoría los conocemos o por lo menos tenemos noción de ellas. Sin embargo, si hablamos de adenosín trifosfato, ¿quién es el adenosín trifosfato? Pues bien, nos está hablando de que es una biomolécula energética que es como la moneda de cambio, la que se va a almacenar para que tú puedas tener energía de reserva, o bien la que se va a aprovechar en alguna situación en la que requieras una compensación de energía. Esta va a permitir lo que es el asunto de el intercambio de energía bioquímica. Muchos de los procesos internos celulares permiten lo que es una compensación y un intercambio de energía. Esta energía tiene ese factor que cuando se acumula debido a las biomoléculas orgánicas anteriores, podemos tener lo que es la formación de ATP. También nos menciona que está constituida como una base nitrogenada estructurada mediante 5 carbonos. Hay que recordar que en esta parte nosotros estamos hablando de la química orgánica que se vincula directamente con lo que es el estudio del carbono, ¿sale? Entonces ahí tenemos lo que sería el ATP, una energía de reserva, una compensación que nos va a permitir llevar a cabo la funcionalidad. También tenemos otra biomolécula, frecuentemente tú la vas a escuchar como NADH. Habitualmente esa va a ser la expresión con la cual vas a vincularte en los procesos biológicos. Sin embargo, su nombre correcto es nicotinamina adenina dinucleótido y esta se va a encargar de llevar a cabo reacciones de oxidorreducción. ¿Quiénes son las reacciones de oxidorreducción? Más adelante te cuento. Ahora conoceremos los aspectos principales del NADH. Este elemento es una coenzima que también es llamada nicotinamida adenina dinucleótido. Es un derivado de la vitamina niacina, el cual va a funcionar como agente oxidante durante la respiración, por lo que participará en las reacciones de óxido de reducción. Estas reacciones de oxidorreducción van a ser representadas
por dos formas en las que actúan los electrones. La fase de óxido va a conllevar pérdida de electrones y la reducción, ganancia de electrones. Por lo que esta diferencia de electrones que conllevará a ganancia de los mismos nos va a producir energía, ya que realizará la activación de la célula para que ésta pueda efectuar y procesar la energía. Vamos a hablar de lo que es la FATH, o también su nombre completito, la flavina dinoclótida. Esta partícula energética también habitualmente solamente la vamos a mencionar. Es complicado a veces los nombrecitos y para términos prácticos en biología aprendemos esa partecita, ¿sale? La FATH. Esta, la que se va a encargar es de mediar las reacciones metabólicas, tanto de lo que es la situación de catálisis con lo que es la situación anabólica. Esta le va a permitir fundamentar y también realizar lo que es esa ganancia y pérdida de electrones. Es la contraparte de la NAD. ¿Qué va a suceder? La otra se oxida, esta se reduce. La otra perdió electrones, a esta le toca ganar esos electrones. De esa forma van a interactuar y van a permitir que las reacciones químicas de óxido-reducción se den para que formen parte de la energía que requiere el organismo, ¿sí? Vamos ahora con otra. Aquí viene una biomolécula energética un poquito más compleja. En esta, habitualmente también vamos a aprendernos su nombre sintetizado, la NADPH, que es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Hay que recordar que los procesos de fosforilización son muy interesantes para la biología. ¿Qué va a suceder? Esta va a actuar como una coenzima. En realidad, esta actúa mediada con las otras dos, van a actuar en conjunto. De esa forma van a permitir que la energía pueda ser sustentada y que la célula pueda llevar a cabo sus procesos. Lo que nos va a ayudar, esta biomolécula energética en particular, se va a encargar de la síntesis de los carbohidratos. Hay que recordar que los carbohidratos en sí es una biomolécula compleja que se debe desdoblar para que pueda ser asimilada. Habitualmente esos carbohidratos vamos a convertirlos en aminoácidos para que puedan ser aprovechados por el organismo. Ahora, estas habitualmente participan también y median lo que son las situaciones fotosintéticas. Recordemos que tenemos la parte de la fotosíntesis y también no solamente la parte de la situación de las plantas. Recordemos que están las algas y también las bacterias, las cianobacterias, que son muy interesantes, también están presentes. Ahora, esta molécula en particular está catalogada como una molécula de alta energía, puesto que actúa como coenzima. Y también nos habla de que esta situación de la formación de esta se va a presentar mediante los procesos fotosintéticos o también mediante los procesos quimiosintéticos. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos las dos aportaciones. Estos procesos en los cuales la energía es ganada van a estar mediados por esta partícula, esta molécula energética. Por ello es que nos habla de una alta energía. Como actúa como coenzima, tiene una vinculación más directa con las dos anteriores, la FATH y la NADH. Prácticamente estas son las moléculas energéticas de análisis. Espero hayan sido de tu interés y que te sean de utilidad en lo que es tu vida académica. Nos vemos hasta la próxima.